Que el Señor le bendiga, estimada iglesia. El título de nuestro mensaje para hoy es El dolor del crecimiento y está fundamentado desde el versículo 10 hasta el versículo 20 del capítulo 4 de Gálatas. Versículo 10. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Es lo que nuestro primer versículo nos dice. Y esto se refiere el apóstol Pablo a las fiestas y celebraciones de la nación judía. Y estas celebraciones no eran un requisito para que se hicieran en la iglesia o en las iglesias de Galacia. Pablo dice, si cumplen esto, van a volver al legalismo. Y si nosotros nos damos cuenta en el calendario judío, el orden que ellos tienen es muy diferente al orden de nuestro calendario. Por eso el versículo 10 dice, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos que no tienen que hacerlo, porque eso básicamente es más tradicional, eso es más, no es un requisito de la ley, pero el hecho de que ellos cumplan con esos celebraciones, eso los puede llevar otra vez a la esclavitud. Y algo que quiero mencionar también es que el pueblo judío tenía 7 fiestas solemnes, 7 fiestas que celebraban cada cierto tiempo y eran las 7 celebraciones más importantes que tenían como nación. Son las famosas 7 fiestas solemnes. La primera era la Pascua, la segunda era la fiesta de los panes sin levadura, la tercera eran las primicias, la cuarta era el día del Pentecostés, la quinta era el día o la fiesta de las trompetas. Luego tenemos como la sexta fiesta el perdón, que era el famoso día del Yom Kippur. Y también tenemos la fiesta número 7, que era la fiesta de los tabernáculos. El primer mes del calendario judío es el mes de Nisán. Y si nosotros lo comparamos con nuestro calendario, el primer mes para ellos viene a ser más o menos entre marzo y abril para nosotros. El último mes del calendario judío es el mes de Adar y viene a terminar más o menos entre febrero también de nuestro calendario. Es decir, tiene otro orden, tiene otro formato, es bien diferente al de nosotros. Y las 7 fiestas solemnes son las que celebraban los judíos: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el Yom Kippur y los tabernáculos. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 10, cuando les dice, ustedes guardan los días, los meses y los años, él está diciendo, ustedes están volviendo a la esclavitud, están volviendo al legalismo al celebrar estas celebraciones. Versículo 11, me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano por ustedes, dice Pablo en el versículo 11. Y acá simplemente Pablo expresa su miedo que todo su trabajo ha tenido. Él dice, tengo temor de que yo haya trabajado en vano, de que me esforcé en vano, todo el sacrificio que hice por ustedes, tengo temor que haya sido en vano, porque ustedes están volviendo al legalismo y están volviendo a la ley y a la esclavitud del pecado. Y qué terrible es cuando nosotros como ministros de Dios, como líderes, como pastores o como misioneros, dedicamos nuestra vida al servicio al Señor, dedicamos nuestra vida para formar a otros, para dedicar, invertir tiempo en otras personas para que Cristo se forme en ellos. Y cuando las personas no dan fruto, es complicado. Y por eso Pablo dice en el versículo 11, me temo de ustedes que yo haya trabajado en vano por ustedes, porque según los frutos que ustedes están produciendo, la verdad es que es complicado. El versículo 12 dice, les ruego, hermanos, que hagan como yo, porque yo también me hice así como ustedes, y ningún agravio me han hecho. En el versículo 12 Pablo dice, háganse como yo. Pablo era un fariseo orgulloso y legalista que pensaba que podía salvarse a él mismo con su legalismo y su justicia propia. Pero una vez que vino a Cristo se dio cuenta que era un miserable, se dio cuenta que era un infeliz y a la misma vez era un insolente y pedante.
pero con Cristo dejó atrás su vida y cambió para siempre. Ese encuentro personal que tuvo con el Señor, todo su pasado quedó atrás. Y por eso Él dice, háganse como yo. Hagan lo mismo que yo hice, porque yo dejé ese legalismo, yo dejé esa esclavitud, yo dejé esa vida antigua que me esclavizaba hacia el pecado y la muerte. Y Cristo me ha salvado de ese legalismo. Por eso Él les dice que les sirva de ejemplo mi vida. Por favor, que les sirva de ejemplo. Veamos el versículo 13. Pero ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio en el principio. Es lo que dice Pablo en el versículo 13. Y una enfermedad. Pablo estaba enfermo cuando llegó en su primer viaje misionero a la región de Galacia. Y según el Diccionario de Interpretación e Historia Bíblica de MacArthur, la enfermedad que posiblemente el apóstol Pablo tenía era malaria, conocida también en nuestros países como el paludismo. Y esta enfermedad se da por un parásito que deja la picada de un mosquito, ¿ya? Y es complicado, son fiebres y deshidratación, diarreas, y en un lapso de un par de días la persona se puede morir. Y según el diccionario de MacArthur de Interpretación Bíblica y Contexto Histórico, la enfermedad del apóstol Pablo era malaria. También había otro factor que le jugaba en contra, porque la enfermedad también se complicaba con los cambios de temperatura que habían en las alturas o por las montañas en la región de Galacia, lo cual hoy día es la ciudad de Ankara, en Turquía. Allí hay zona montañosa con mucha altura, con los montes tienen mucha nieve en arriba, y el hecho de los cambios climáticos y los cambios de temperatura también empeoraba la salud de Pablo. Pero el punto es que aquí en el versículo 13 él dice, yo estaba enfermo cuando les anuncié el Evangelio, no estaba bien de salud. Versículo 14, pero aún así no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, es decir, su enfermedad. Antes bien, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo dice, cuando estuve con ustedes, no me despreciaron, aún teniendo esa enfermedad mortal y espantosa que yo tenía, lo cual es la malaria, lo que acabamos de mencionar, o paludismo. Y eso también se complicaba con los cambios climáticos y los cambios de temperatura por la altura que hay en ese lugar. Mucho frío, pero a la misma vez también bastante calor. Cuando me recibieron, me trataron bien, casi como un ángel, dice Pablo. Yo estaba enfermo cuando estuve allá con ustedes y me recibieron tan bien que me sentía quizás que era como un ángel para ustedes, o me recibieron como que se hubiesen recibido al mismo Señor Jesús. Versículo 15. ¿Y dónde pues está esa satisfacción que expresaron al inicio? Porque yo les doy testimonio de que si hubiesen podido o si hubiesen querido, se hubiesen sacado los ojos, sus propios ojos, para dármelos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Y ahora, ¿dónde está ese afecto, queridos Gálatas? ¿Dónde está ese afecto que me mostraron? Si casi se sacaban los ojos para dármelos. Esa es una expresión de exageración que el apóstol Pablo usa para hacer sentir el cómo ellos lo trataron. ¿Dónde está ese cariño que me tenían? ¿Dónde está ese afecto que me tenían? El apóstol Pablo estaba enfermo cuando llegó a la región de Galacia, les predicó el Evangelio, estaba complicado de salud, ellos lo recibieron tan bien, y ahora porque el apóstol Pablo les está diciendo la verdad, ya no le están mostrando el mismo afecto y el mismo cariño. Versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Ese amor que me tenían, dice Pablo, se ha ido. Eran capaces de casi sacarse sus ojos y ponerlos en un plato para dármelos, pero ese amor se ha ido, solo porque les estoy diciendo la verdad. ¿Acaso me tienen como un enemigo? Y eso es lo que pasa, iglesia, con la gente de hoy en día.
Por más amoroso que sea el decir la verdad, por más elocuente que tú seas, por más cuidadoso, por más amoroso que tú seas al momento de decir la verdad, el hecho de decir la verdad siempre ofende a las personas. La gente se enoja y se aleja, por más elocuente, por más educado, por más amoroso que tú seas. Son pocos los valientes que reciben la verdad con responsabilidad y con madurez. Pero pareciera que Pablo dice en su silencio, no les conviene tenerme como su enemigo. Versículo 17. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Pablo aquí dice, los judaizantes tienen celo por ustedes. Los falsos maestros también tienen celo por ustedes. Son ellos los que están celosos por ustedes, pero ese celo y ese interés que ellos muestran por ustedes no es para bien, porque lo que ellos quieren es separarlos a ustedes de nosotros los apóstoles que andamos predicando la verdad. Nosotros enseñamos y predicamos la sana doctrina y el evangelio para la vida eterna. Y estas personas, estos falsos maestros, tienen celo de ustedes porque los quieren sacar del camino, los quieren apartar de nosotros, que somos los que andamos predicando la verdad. Así que ese celo que esos falsos maestros les andan enseñando, o los judaizantes que los quieren volver a la esclavitud, al judaísmo, no es para bien. Ese interés no es de bendición. Así que tengan cuidado, por favor. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Pablo dice, entonces si ustedes tienen celo por mí, muestren ese celo en todo momento, no solo cuando yo estuve presente allá con ustedes, sino que muéstrenlo en todo tiempo, porque si en este momento no lo están haciendo, que yo no estoy con ustedes, entonces están cayendo en hipocresía. Y qué difícil es cuando nosotros caemos en hipocresía. Veamos el siguiente versículo, que es el versículo 19, y dice, hijitos míos, como quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es el versículo de nuestra aplicación y por eso no lo vamos a mencionar tanto. Vayamos al 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, hermanos, dice Pablo. Pablo dice, quisiera estar allá con ustedes para hablarles de otra manera, porque la verdad es que estoy asombrado, la verdad es que estoy maravillado, estoy perplejo por causa de ustedes, de cómo ustedes están reaccionando, de cómo ustedes están tomando la verdad, de cómo ustedes están alejándose de lo que nosotros les enseñamos, cómo ustedes, la actitud que están teniendo delante de la verdad está bastante complicado. Estoy maravillado, estoy asombrado y por eso quisiera estar allá donde ustedes están para cambiar de tono y hablarles de otra manera. Pasemos a nuestra aplicación. Hemos dicho que el versículo de nuestra aplicación es el 19 y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Recuerden que el título de nuestro mensaje es el dolor del crecimiento. Yo quiero poner un ejemplo de los niveles de crecimiento o de los niveles de la etapa de un ser humano, o llevándolo a un término espiritual, los niveles de un hijo espiritual. Quiero usar 5 palabras y en estas 5 palabras vamos a ir viendo de qué manera va avanzando la etapa del ser humano. Quiero usar las palabras en griego. Primero, la primera palabra es nepio. Y esta palabra nepio es la palabra que se usa en griego para referirse a un niño de 0 a 2 años. Un niño de 0 a 2 años es un niño inmaduro en su forma de actuar y hablar. Es la edad donde no habla bien, donde está aprendiendo a caminar, se lleva todo a la boca y no sabe lo bueno ni lo malo. Esto es un niño de 0 a 2 años y la palabra en griego es nepio. Tenemos la segunda palabra que es paidión, palabra griega que se utiliza para referirse a un niño de 2 a 12 años. En esta etapa, el niño tiene su propia voluntad, emocionalmente es inmaduro y en su conducta y en su manera de hablar y no sabe cómo conducirse.
Tenemos nuestra tercera palabra, que es teknón, palabra griega que se utiliza para referirse a un niño de 13 a 19 años. Esta es la etapa más peligrosa de la adolescencia porque es en la que tiene que ver con la rebeldía, buscan la independencia y creen que lo saben todo, no quieren ninguna responsabilidad ni tampoco quieren rendir cuentas, no quieren ser enseñados y es donde la mayoría se aleja del Señor. Desde la edad de los 13 a los 19 y la palabra en griego para definir esta edad es teknón. Tenemos nuestra próxima palabra, nuestra cuarta palabra, que es telio, palabra griega que se utiliza para maduro, entre los 20 a los 35 años, y acá el hijo ha sido desarrollado y ha llegado a una etapa de madurez, la cual le permitirá vivir su vida con Dios de manera permanente y estable. Y tenemos nuestra quinta palabra, que es para describir la madurez y la adultez, y la palabra en griego es pater o también ava, como dice el texto, Abba, Padre. Pero la palabra es pater o Abba, y esta es la palabra griega y también hebrea que se utiliza para describir a un padre y tiene que ver con protector, fundador o paternal. Entonces esto es desde los 35 años para arriba y aquí el hijo ya se ha convertido en un hombre, se ha convertido en un adulto, se ha convertido en una persona crecida. El hijo ha convencido con sus frutos que está listo para recibir la herencia de su padre, que no va a hacer ninguna tontera, ninguna estupidez con la herencia que va a recibir de su padre. Entonces he mencionado estas 5 palabras para describir la madurez de un niño, la madurez de un hombre, y la pregunta es, ¿en cuál nivel de hijo estás tú? Porque los Gálatas eran unos niños. Los Gálatas estaban en pañales. En una ocasión Pablo les dice insensatos. Para que Pablo trate de insensatos a su audiencia es porque eran unos niños. Es porque eran unos niños que de verdad no sabían lo que querían, no sabían lo que ellos estaban haciendo. Y la pregunta aquí para ti, amado hermano, es ¿en cuál nivel de hijo estás tú? ¿Estás siendo un nepio? ¿Un niño inmaduro en su forma de actuar y hablar? ¿Estás todavía en la edad donde no sabes todavía lo bueno y entre lo malo? ¿Estás en la edad todavía en la que te llevas todo a la boquita y no sabes expresarte bien? ¿O estás en la edad de 2 a 12 años? Recuerden que esto es figurativamente hablando, ¿no es cierto? Esta etapa, el niño tiene su propia voluntad, emocionalmente es inmaduro, su conducta es inaceptable y también su manera de hablar es inaceptable. Entonces, ¿en qué nivel de hijo tú estás, amado hermano? ¿Estás siendo un adolescente? ¿Estás siendo ya eres un hombre crecido, un hombre adulto, pero simplemente tienes mentalidad de niño inmaduro? ¿Estás en la etapa peligrosa, en la etapa de la rebelión, en la etapa donde eres independiente, donde crees que lo sabes todo, donde no quieres recibir ninguna responsabilidad, no quieres recibir ninguna corrección, no quieres ser enseñado? ¿Estás en esa etapa, figurativamente hablando, o estás en la etapa de la madurez, donde ya te desarrollaste, donde ya eres capaz de mantener una familia, un hogar, donde ya eres capaz de ser permanente y estable en tu relación con Cristo? ¿O estás en la etapa del pater, del Abba, es decir, eres un protector, eres un padre, un fundador? ¿Estás preparado para recibir ya la herencia de tu padre, que no vas a hacer ninguna tontera, ninguna estupidez con lo que vas a recibir? ¿En cuál nivel de hijo estás tú en este momento? ¿O te estás pareciendo a los Gálatas, que eran insensatos? ¿Te estás pareciendo a los Gálatas que Pablo les dijo, hijitos míos, estoy volviendo a sufrir dolores de parto por ustedes, porque Cristo tiene que formarse en ustedes? Esa es la pregunta para ti, amigo. ¿Te estás pareciendo a Cristo? ¿Tienes el carácter de Cristo en ti? ¿Puedes decir que eres un hombre de Dios? ¿Puedes decir que eres un hombre que ha dejado las concupiscencias, que ha dejado su vida antigua? Déjame decirte algo, formar a otros produce dolor. Formar a otros produce dolor. Y esto es lo que Pablo está experimentando. Pablo sufrió prisiones, persecuciones, enfermedades, azotes, cárceles. Pasó por el frío, por el calor, por el hambre.
Pablo sufrió mucho para poder formar a otras personas, para poder formar a los de la iglesia que él había plantado en muchas partes, no solo en la región de Galacia, sino allá en los Corintios, en los Éfesos, a los Filipenses, a los Colosenses. A todos ellos, Pablo tuvo que pagar un precio por formar a estas personas, por formar a estos creyentes. Y aquí él está diciendo: hijos, yo estoy volviendo a sufrir dolores de parto por ustedes. Yo quiero que tú sepas que los dolores de parto no inician ni tampoco terminan o se quedan solo en el momento de parto, en las 6, 8 o 10 horas de trabajo de parto que sufre una madre. Los dolores de parto continúan hasta que los niños crecen, continúan a los 5 años, a los 10 años, a los 15, a los 20. Los dolores de parto continúan para los padres, porque después los hijos se van, toman malas decisiones, lamentablemente se casan mal, y los padres siguen sufriendo, siguen sintiendo de alguna manera dolor por sus hijos. Entonces, ahora que tus hijos están pequeños, que son unos adolescentes, invierte tiempo en ellos, fórmalos. Haz que Cristo se forme en ellos. Y esto te va a producir dolor. Hay veces vas a estar cansado, van a haber momentos en los que vas a querer desistir, pero es allí donde el dolor paternal tiene que continuar. Tú tienes que formar a tus hijos, tienes que discipular a tus hijos para que cuando ellos crezcan, ellos puedan ser hombres y mujeres de Dios. Por eso digo que formar a otros produce dolor. Y por eso el título de nuestro mensaje, que es los dolores del crecimiento. Tanto nosotros como padres, como personas, como hombres de Dios, tenemos que crecer. También ellos tienen que crecer. Así que, ¿te estás pareciendo tú a Cristo? ¿En cuál nivel de hijo estás tú? Formar a otros produce dolor. El crecer produce dolor. El crecer duele. El crecer es difícil, es complicado. Entonces, ¿cómo estás manejando los dolores de tu crecimiento en Dios? ¿Cómo estás manejando los dolores de tu crecimiento en Dios? El trato entre los matrimonios, entre cónyuges, también es doloroso porque uno se forma con el carácter del otro y el otro se forma con el carácter del otro hasta que Cristo se forme en ese matrimonio, hasta que Cristo se forme en esa pareja de cónyuges. Entonces también en el matrimonio hay dolor cuando entre la pareja se va formando el uno con el otro. Pero ¿cómo estás manejando los dolores de tu crecimiento hacia tus hijos, en tu vida espiritual, en el matrimonio, en el trato hacia los demás? ¿Estás cerca de alcanzar la madurez? ¿Estás cerca de alcanzar la madurez en Cristo? Porque producir a otros, formar a otros, produce dolor, significa dolor. Y Pablo lo está viviendo en carne propia acá con los Gálatas diciendo: ustedes se han apartado de la verdad y estoy maravillado de cuán pronto se han apartado ustedes de la verdad. Y él dice: estoy sufriendo otra vez por ustedes, hijitos míos. Entonces, hermanos, crezcamos, maduremos, seamos ya personas sólidas en la fe, personas que tienen un fundamento firme. No actuemos como niños, sino que vivamos ya en el pater, en el Abba, seamos ya proveedores, protectores, personas que caminan en la fe con pasos firmes. Parezcámonos a Cristo, seamos como Él, seamos más como su imagen y manejemos bien estos dolores del crecimiento hacia nuestros hijos, en nuestros hogares, en el matrimonio, en el trato hacia los demás. Ese es el mensaje para hoy, los dolores del crecimiento, porque en Cristo formar a otros produce dolor. Todo para que los demás se parezcan a Cristo y para que los demás puedan subir de nivel de la inmadurez hacia la madurez. Oremos. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Estamos en el mensaje 10 de nuestra serie A libertad fuimos llamados. Y seremos libres cuando nosotros maduremos. Vamos a ser libres, vamos a experimentar y a practicar la libertad cuando nosotros dejemos de ser niños
y nos comportemos como adultos y nos comportemos como personas maduras en la fe. Cuando nos comportemos como personas que saben lo que quieren y saben cuál es su posición y su postura en Cristo y no como carnales. Señor, bendice y edifica a tu iglesia bíblica cristiana aquí en Chile. Llénala de tu espíritu y que tu gracia continúe con nosotros. Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a salir del nivel de la niñez y ayúdanos a parecernos más a Cristo. Que cada dolor que estamos experimentando por tal de crecer y dejar la inmadurez sea por un propósito y es para que nos parezcamos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.